Descargo de responsabilidad. Invencible no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después de haber salido de la Tierra, Robot ya había dejado la nave chatarra que abordaron para llegar a Talescría, como nueva. Oliver había hablado con su padre, y siendo un mocoso mimado, eso se notaba. En cuanto a los demás, gracias al cariño de su hijo menor, Omniman parecía un poco menos sombrío. Mark seguía incómodo y molesto cuando estaba al lado de su padre, y Zoe era muy entusiasta con todo lo que veía, incluso sabiendo que iban a una guerra. Oliver mostraba cierto interés por ella, incluso llegaba a parecer algo celoso cuando ella se acercaba a Robot, pero Robot no estaba seguro de que fuera interés romántico, porque de sus recuerdos como viajero, a Oliver le gustaban los bichos langostas con muchas patas y púas, pero eso era en el cómic, quizás en este universo, a él le gustara Zoe. Los pensamientos de Robot fueron interrumpidos por una alarma de los sensores subespaciales de sus clones. Robot se apresuró al puente. Y algo grande se acerca, más grande que esta nave. Está en rumbo de interceptación, y estará aquí en unos 5 minutos, informó Robot. No hay nada en los sensores, dijo el operador de la consola. Puede que sus sensores no puedan captarlo, dijo Robot acercándose a la consola, y conectándose a la batería de sensores de la nave por medio de cables y puertos que salieron de su mano. El operador de la consola trató de apartarlo, pero sus dos armaduras guardianes le apartaron a él. Robot cambió los parámetros operativos de los sensores y estos registraron la enorme nave que se acercaba. Parece que sus enemigos conocen los parámetros operativos de su nave, dijo Robot. Y la ruta por la que están regresando, agregó. Es ese espía de nuevo, dijo Allen. Robot sabía de esto, pues en sus recuerdos recordaba haberlo visto, pero la verdad era que no se había molestado en averiguar quién era este espía. Aunque con sus habilidades, una vez llegara a Talescría, eso sería fácil de averiguar, pues seguir un rastro electrónico era su especialidad. Parece que esta es una bonita nave, y considerando su tamaño, es aún más rápida que esta, dijo Robot, y todos le miraron con un parpadeo, comprendiendo sus intenciones. No creo que nadie en este universo se haya atrevido a robar una nave Viltrumita, dijo Telia. En el puente estaba ella, Allen, y Nolan, además de la tripulación. Robot sonrió. Esto no es un robo, es botín de guerra, explicó Robot. Él hizo unas últimas modificaciones a los parámetros operativos de la nave, mientras sus armaduras empezaban a emitir la señal original de la nave. Continúen, los alcanzaré luego, dijo Robot. Eso es demasiado peligroso, habrá mínimo unos 3 Viltrumitas en esa nave, no sabemos si más, dijo Omniman. Nolan, desde mi punto de vista, si todos los Viltrumitas restantes estuvieran en esa nave, eso me ahorraría tiempo, explicó Robot dirigiéndose a la salida del puente. Y espera, te acompaño, dijo Mark, cuando Robot y 28 de sus copias mecánicas se disponía a dejar la nave desde el hangar. Yo también voy, dijo Oliver llegando a gran velocidad, seguido por Zoe. Lucharemos juntos, dijo Zoe. Robot se preguntó en qué estaban pensando ella y Oliver, pero se encogió de hombros. Tampoco es que fueran a llegar tarde a su destino, porque la nave Viltrumita era más rápida que la nave donde iban, quizás llegaran primero. Al salir de la nave, la cuenta de espera se redujo de 4 a 1 minuto. Robot miró a Zoe a su lado. Esta adolescente tenía en sus manos el arma más poderosa de este universo, pero ella no sabía cómo usarla, y siempre tenía dificultades para enfrentarse a sus enemigos. Robot decidió hacer algo por ella. Después de todo, él tomó la tecnología geldariana de esta chica y su armadura. Zoe, esa armadura es muy similar a las que he creado usando nanomáquinas, pero en tus batallas en la Tierra, he notado que no tienes mucha experiencia usándola. ¿Te gustaría que compartiera algo de mi experiencia contigo? Aunque no puedas asimilar todo viendo combatir a una de mis armaduras, el sistema de tu armadura puede guardar estos movimientos. También soy bastante bueno creando armas, después de todo algunos dicen que soy un genio, dijo Robot. Zoe lo miró. A su lado, Robot no llevaba su armadura, mientras ella llevaba su armadura completa. Zoe parecía no darse de cuenta de que la Tech Jacket estaba en su cuerpo en todo momento y podía sustituir desde su sistema respiratorio, hasta su sistema circulatorio y nervioso, por lo que aunque estuvieran en el espacio, ella no tenía ninguna necesidad de cubrirse con la armadura. La máxima debilidad de esta chica era su propia mente, que se aferraba a las debilidades de su cuerpo original con uñas y dientes. ¿De verdad?, preguntó Zoe con emoción, y Robot creó un pequeño disco metálico.
Coloca esto en tu casco, es una interfaz, que transmitirá todos los datos y movimientos de mi armadura. La programaré con tu fuerza de combate específica, para que mis estadísticas físicas no alteren el combate ni las maniobras vayan más allá de tus límites físicos, explicó Robot. ¿Quieres decir que te harás más débil para que ella pueda imitarte? Preguntó Oliver. Una de las copias de Robot apuntó a Oliver con un dedo, y el implante que le permitía a este comunicarse en el espacio, dejó de funcionar. Oliver se dio de cuenta de que ya no podía hablar, y quiso atacarlo, pero una de las armaduras guardaespaldas de Robot lo apresó, y por más que pataleó, no lo soltó. Robot solo liberó a Oliver, y activó su implante, cuando la nave Viltrumita, que era un enorme crucero de guerra, estaba enfrente de ellos. La nave Viltrumita se detuvo a unos 10 kilómetros. La señal emitida por las armaduras Robot, que había sustituido a la nave chatarra, los atrajo hacia ellos, pero como estaban detenidos, ellos sabían que estaban expuestos y se acercaron con cautela, dejando su nave lejos. Del crucero Viltrumita, el primero que salió, fue Conquest, lo que hizo que Mark pareciera muy sorprendido. Dijiste que te encargarías de él. Reprendió Mark. Robot lo miró. Así es. Me encargué de ponerle un traje espacial para que no muriera, y pudiera volver con los suyos para decirles que recibió una paliza, y que eres un Viltrumita apropiado, para que dejen de molestar en la Tierra. Como sabes, soy el líder de los Guardianes del Globo, y mi deber no es resolver tus problemas, sino asegurarme de que la Tierra esté segura, explicó Robot. Conquest, que ya había llegado a 200 metros, donde se detuvo, se rió. No he perdido, solo caí en una ligera desventaja, si no fuera por esa chica bruja, me habría recuperado, se excusó Conquest, mirando a Mark, como si quisiera la revancha. Robot interpuso su mano para que Mark no avanzara. Como dije antes, me encargaré de ellos, no quiero que ninguno de ustedes dañe mi nueva nave, su forma de pelear es muy loca, dijo Robot, porque si cualquiera de estos mocosos que le acompañaban se lanzaban a pelear, su hermosa nave podría sufrir un destino trágico. ¿Quién es este chico? Preguntó uno de los dos acompañantes de Conquest, un Viltrumita calvo de piel oscura. Una de las armaduras Robot avanzó y se plantó a 10 metros de los tres Viltrumita. Este es Robot, y les agradecería si se rindieran sin oponer resistencia, y le digan a su tripulación que abandone mi nave de forma pacífica. Y el clon Robot no había terminado de hablar cuando Conquest ya se había lanzado para darle un puñetazo, pero la armadura reaccionó al mismo momento en que él se movió, saliendo disparada como un cohete que fuera a la luna, y en su lugar, justo donde golpeó el puño de Conquest, quedó un pequeño dispositivo explosivo, de unos 5 centímetros de diámetro, que estalló al ser tocado, con la fuerza de una explosión nuclear concentrada en un par de decenas de metros. Los Viltrumitas salieron volando. Los que estaban más lejos, solo estaban algo golpeados, pero Conquest había perdido la piel del brazo con el que golpeó, y sus dedos estaban destrozados. Los Viltrumitas buscaron la armadura con furia en sus ojos, pero esta ya les estaba apuntando con 3 cañones. La armadura disparó y ellos se cubrieron, pero abrieron mucho los ojos, cuando descubrieron que los proyectiles eran esferas explosivas, por lo que se apresuraron a volar lejos, pero las esferas explotaron antes de tocarles, explotando por todas partes, y haciéndoles rebotar como peces atrapados en una explosión de minas bajo el agua. Los Viltrumitas se enojaron, pero no se detuvieron a insultarlo, y en cuanto pudieron sobreponerse y moverse, embistieron en su contra, separándose para cazarle. Ellos ya se tomaron el desafío de forma personal, y se disponían a destrozar la armadura. La armadura, en vez de alejarse, voló hacia ellos a toda velocidad, lo que les impresionó un poco, pero no desecharon el desafío, y aumentaron su velocidad, pero a 2 metros de que chocaran, la armadura cambió su dirección, y como si tuviera una barra de donde apoyarse salió disparada en vertical haciendo giros verticales, y en su lugar, dejó 10 esferas explosivas, con las que chocaron los 3 Viltrumitas, y como era de esperarse, de nuevo rebotaron por todas partes con las explosiones. Zoe, esta es una estrategia que puedes usar de forma constante, contra enemigos que tienen medio cerebro, como ves, por más que la uses, ellos siempre caerán en el mismo truco, y tampoco entienden, que a diferencia de ellos, la armadura no vuela por impulso, sino que tiene propulsores, y es miles de veces más eficiente que ellos a la hora de cambiar de dirección y maniobrar en batalla, explicó Robot, ante el asombro de sus acompañantes.
Después de las explosiones, los tres Viltrumitas en verdad parecían haber caído en un campo de minas, y estaban todo aporreados y cortados por todos lados, con algunos huesos menores fracturados, y sangrando por todos lados, pero eran Viltrumitas, y se veían mucho más enojados que heridos. La armadura robot con la que peleaban no tenía ni un rasguño y ya estaba a 1 kilómetro de ellos, lista para seguir la batalla, pero los Viltrumitas ya no la miraban, sino que tenían sus miradas llenas de furia e ira, fijas en robot, mientras de su nave, a unos pocos kilómetros de distancia, salían cientos de guerreros de otra raza alienígena, con armas de energía en las manos. Era evidente que ya no iban a perseguir a la armadura. Así que ya no quieren competir limpiamente, dijo Robot negando con la cabeza. ¿Qué les hace pensar que por eso tienen la ventaja? Preguntó y sus 25 armaduras restantes, activaron sus propulsores, solo se quedaron en su lugar las 2 armaduras que siempre le hacían de guardaespaldas a él. Los Viltrumitas abrieron mucho los ojos, al ver al resto de las armaduras moviéndose cada una de ellas por su propio lado. Ah, ya veo, pensaron que solo podía controlar una armadura al mismo tiempo, en ese caso, solo tendrían que atacarme a mí, y asunto resuelto, dijo Robot con una sonrisa. Creo que lo estás disfrutando demasiado, dijo Mark. Robot lo miró, luego se encogió de hombros. Quizás no te des de cuenta, pero la sensación de controlar una armadura, es algo realmente único, en especial cuando la llevas a sus límites, explicó Robot. Sí, se siente genial, confirmó Zoe. Esas bombas, no sabía que se podían crear armas de tal poder destructivo y tan poco alcance, agregó. Es física básica, guarda su diseño en tu base de datos, si llegas a enfrentarte a uno de estos brutos, te serán muy útiles, ellos solo pueden atacar con sus puños, si te concentras en evadirles, están perdidos, explicó Robot mientras sus armaduras avanzaban, y los Viltrumitas ponían expresiones muy serias. Las armaduras se dividieron en 3 grupos. 5 de ellas, pusieron rumbo a encontrarse con el pequeño ejército de aliens que se acercaban, 3 más eran para apoyar en la batalla contra los Viltrumitas, y el resto voló hacia la nave. Si controla tantas de ellas, sus capacidades disminuirán, dijo el último de los Viltrumita, que era un tipo fornido con el bigote Viltrumita personalizado. ¿Eso pasa? Preguntó Robot. Veamos entonces, agregó, y todas las armaduras se lanzaron al combate, volando por todos lados, en todas direcciones, haciendo piruetas, disparando, esquivando, y contraatacando con la misma precisión que la primera armadura. Las 5 armaduras que luchaban con las tropas Viltrumitas, les rodearon y dispararon armas de energía de repetición, desde todas direcciones, haciéndoles caer como moscas, mientras se movían en el espacio como un pez en el agua, dando vueltas, giros, o volando en explosiones de velocidad, para esquivar todos los disparos, mientras los suyos casi siempre acertaban, diezmando a los soldados enemigos. Los 3 Viltrumitas, que ya estaban en desventaja antes, con solo una armadura atacándoles, ahora que había 4 armaduras, ellos ni siquiera podían moverse sin que una bomba les estallara en la cara, y mientras volaban de aquí para allá, las armaduras ya habían calculado sus trayectorias y sembrado su camino de minas, por lo que volvían a estallar y salir volando. En el crucero, el resto de las armaduras invadieron por todos lados, primero tomando el puente y la sala de máquinas, y luego con armas aturdidoras en mano, empezaron a barrer a la tripulación, y arrastrarlos hacia las celdas. Lamentablemente hubo daños en el crucero, pero eran daños menores, que a Robot le tomaría minutos reparar si se lo tomaba en serio. En cuanto a la batalla de los Viltrumitas, el único que seguía moviéndose con libertad era Conquest, los otros 2 estaban más de allá que de acá, y las armaduras comenzaron a jugar al tenis con ellos, dejando de dispararles bombas para no matarlos. Robot observó la batalla con frialdad, a pesar de la brutal paliza, que ya hacía que Oliver y Mark pusieran mala cara. Robot no sentía ninguna clase de empatía por estos idiotas, que seguían a Tran como perros obedientes, y si se creían perros, Robot los trataría como perros, y Conquest detuvo su pelea con una de las armaduras y miró a Robot con la ira desbordando de su cara desfigurada y casi sin dientes. Todo su cuerpo estaba todo golpeado, con heridas por todos lados, y había perdido su brazo mecánico, pero era evidente que aún le quedaba mucho poder. Este era el segundo Viltrumita más fuerte después de Tran, y también estaba algo loco, por lo que sus ideas en este momento, eran evidentemente muy estúpidas, mirando a Robot, como si hubiese tomado una gran decisión. Robot hizo una mueca, estos tipos en verdad eran unos animales.
Conquest no estaba de acuerdo con la opinión de Robot, y para él, la victoria parecía consistir en atacar su cuerpo principal, aunque Robot ya les había demostrado que eso era una muy mala idea. Conquest tensó todos sus músculos, y la armadura que antes peleaba con él lo dejó estar, y fue a rematar al otro par de necios, dejando que Conquest cavara su propia tumba. Robot, él va a embestir a su máxima velocidad, dijo Mark con tono alarmado, pues Robot le había dejado espacio a Conquest para que éste hiciera lo que le daba la gana, y por la expresión de Conquest, este se preparaba a dejar de lado su propia vida con tal de matarlo, y para eso, se iba a lanzar a la misma velocidad con que volaba por el espacio, para cubrir distancias interplanetarias. Con esta velocidad, un Viltrumita se convertía en un misil que iba más rápido que la velocidad de la luz y en teoría, pues en la práctica intervenían más factores, pero fuera como fuera, la fuerza potencial que tendría su golpe, podría destruir un planeta, aunque Conquest también moriría en el impacto, si eso llegara a pasar, pues no era ningún objeto inamovible y él lo sabía, pero al parecer consideraba que por muy duro que fuera Robot, no sería tan fuerte como todo un planeta y o tal vez no le importa nada con tal de matarme, pensó Robot. Fuera como fuera él iba a lanzarse, y por su expresión enloquecida, también iba a disfrutarlo. Tranquilo, ya he tenido en cuenta este escenario, desde el momento en que nuestra pelea comenzó, dijo Robot levantando la mano, y quedándose en el lugar con sus armaduras guardianas detrás de él. Conquest no dudó y se lanzó con todo, a una velocidad de movimiento intergaláctico, pero delante de él, hubo una serie de explosiones, por lo que en realidad lo que Conquest hizo, fue lanzarse contra una zona que era un infierno nuclear. Conquest apenas tardó un segundo en cruzar los varios kilómetros que le separaban de Robot, pero solo en ese segundo, fue alcanzado por la fuerza de cientos y cientos de explosiones de nivel nuclear, cada una, con la potencia de 100 bombas nucleares estándar, calculadas al milímetro, para causarle el máximo daño, y un lanzamiento, que a la velocidad de Conquest debía tardar nanosegundos en alcanzar a Robot, tardó todo un segundo, pues la fuerza de las explosiones, lo ralentizó muchas veces. Conquest también llegó hasta Robot, y su mano chocó contra el brazo de una de sus armaduras guardianas, que pasó al frente e interpuso el brazo. Mark, Oliver y Zoe, se estremecieron, porque Conquest no tenía piel, su cabeza mostraba parte de su cráneo, sus ojos eran cuencas vacías, tenía las tripas por fuera, y aunque la carne y tendones que sostenían la mano de la armadura, trataban de hacer presión, lo que indicaba que no solo seguía vivo, sino que aún trataba de matar a Robot, esta no podía ejercer ninguna fuerza, pues sus tendones y músculos estaban destrozados, y eran incapaces de actuar. La armadura retiró el brazo de Conquest con un gesto de desprecio que era obra de Robot, y limpió la sangre, que solo era suciedad, y los pensamientos de Robot fueron interrumpidos, pues él se había hecho cargo del crucero Viltrumita, y al tomar el control de sus sistemas, había localizado un dron de observación, que fue activado, después de una llamada de emergencia, que hizo la tripulación de la nave, al ver que sus jefes estaban enfrentando a una gran cantidad de enemigos. La llamada de refuerzos fue rechazada, pero un dron fue activado para enviar información de la batalla. Robot miró al dron, y por medio del crucero, tomó el control del dron, y lo usó para enviar su propia señal. Y el gran regente Tran, gobernante supremo y líder Viltrumita, observó cómo la batalla terminaba, cuando Conquest, en un último intento desesperado, por llegar hasta este nuevo enemigo, se lanzaba a una velocidad de vuelo espacial, contra el humano, que se suponía controlaba estas nuevas armas, que eran muy similares a una armadura geldariana, pero cuyas capacidades le superaban por mucho, y desde el principio de la batalla, el enemigo había dejado claro que eran solo drones, por lo que Conquest embistió, ignorando el daño masivo que sufrió su cuerpo al atravesar varias zonas de artefactos explosivos, que habían estado camuflados, y solo se mostraron cuando Conquest se lanzó. Al final, y a pesar de las armas explosivas que minaban su camino, Conquest logró llegar hasta el enemigo y tratar de tomarlo del cuello, pero el enemigo tenía dos armaduras como guardaespaldas, y una de ellas pasó al frente, e interpuso su brazo. La mano de Conquest se cerró sobre este, para apretar con fuerza, o tratar de hacerlo, porque todos los músculos de su brazo eran pulpa de carne, y no tenía ninguna forma de ejercer su fuerza, el resto de su cuerpo no estaba en mejores condiciones, era una masa informe de carne y huesos reventados. El enemigo miró a Conquest con desprecio en su mirada, y la armadura Dron sostuvo el brazo de Conquest, para retirar sus dedos del brazo y luego limpiarse la sangre dejada atrás, como si esta fuera algo sucio.
Tran apretó los puños, sintiendo una ira profunda después de cientos de años de calma, pero este no fue el final, sino que el enemigo miró directo al dron que transmitía la señal, y esta fue infiltrada, al tiempo que las alarmas de su nave insignia empezaban a sonar y advertir de una infiltración en sus sistemas. Enfrente de Tran, un holograma del enemigo, se formó, un aparente joven humano, de cabellos rojizos y piel bronceada, aunque este no podía ser un humano normal, pues estaba expuesto al espacio, como si fuera un Viltrumita, y podía controlar esta nueva arma, que había derrotado a 3 Viltrumitas de los más fuertes con facilidad. Ahora también demostraba tener un extraño poder para controlar y entiendo, él en verdad es quien controla a estos drones, pensó Tran, entendiendo que el enemigo no estaba alardeando, sus habilidades eran reales. Él era quien controlaba esas armaduras, pero eso también quería decir, que Conquest tenía razón, y la forma de deshacerse de este problema, era destruyendo su núcleo, era solo que Conquest fue superado por la astucia de este enemigo que había preparado el campo de batalla, sin que Conquest pudiera verlo. Tran sospechaba que mientras él dejaba a Conquest libre de la armadura con quien luchaba, también preparó el campo de minas, pero Conquest pensó que su enemigo estaba dispuesto a recibir su ataque de forma honorable. Gran Regente Tran, supongo, saludó el enemigo, observando sus alrededores. Soy Robot, de la Tierra. Entiendo que usted y su gente están interesados en mi planeta, se presentó. Tran lo miró con frialdad, pero mantuvo la calma. Robot de la Tierra, espero que le des una muerte honorable a mis hombres, como yo pienso dártela a ti, sentenció Tran, pero el llamado Robot, buzó. Regente Tran, no tienes ni la autoridad, ni las calificaciones, para darme órdenes. Tus hombres y soldados, también están obsoletos. Si quieres hablar de ello, en este momento me dirijo a Talescría. Y eso significa que pronto habrá un reemplazo para ti. Tu nave, también parece cómoda, dijo el llamado Robot y la comunicación se cortó. Tran apretó los reposabrazos del trono con tanta fuerza, que estos se convirtieron en fierros retorcidos. Su guardia y los Viltrumitas que habían estado observando la batalla, se tensaron, pero Tran controló su ira, y el tono de sus palabras. ¿Cuánto tardará en llegar la nave que este robot ha robado a Talescría? Preguntó Tran, y sus subordinados se estremecieron. Y con los Viltrumitas más muertos que vivos, la batalla terminó, y las armaduras los recogieron para darles tratamiento. Robot podía usar las habilidades de Atomebe para ayudarles a recuperarse al instante, y que sus heridas donde perdieron masa corporal se recuperaran más rápido, pero él solo los ayudó, hasta el punto de que no fueran a morir, y dejó que sanaran solos, aunque con asistencia médica eso sería en una semana. El más grave era Conquest, que al menos le tomaría medio año recuperar toda su piel. Robot se autonombró capitán del crucero de guerra Viltrumita, reclamándolo como botín de guerra, y puso rumbo a Talescría, a la misma velocidad a la que iban antes del ataque Viltrumita, por lo que tardaría una semana en llegar, y esto no era casualidad, porque él estaba transmitiendo esta información al llamado Regente Tran. Robot, no podemos dejarles con vida, en cuanto se puedan mover, ellos escaparán, y volverán con los suyos, dijo Mark, y Oliver, que estaba a su lado, asintió. ¿Hay alguna forma de retenerlos? Preguntó Zoe, que era la única que no parecía dispuesta a ejecutar a sus prisioneros Viltrumitas, a los cuales, Robot y ellos, observaban en una ventana holográfica, que mostraba la enfermería. En la enfermería, 5 de los clones Robot, le daban tratamiento médico a los Viltrumitas. Robot, que estaba en una silla de capitán, que él mismo había puesto en el puente, porque los Viltrumitas siempre estaban de pie en el puente, ellos admiraban el porte marcial de esta postura les daba. Robot miró a Mark con curiosidad. ¿Cómo escaparían? Preguntó Robot con curiosidad, porque no era que estos Viltrumitas fueran atrapados en alguna trampa, o fueran víctimas de algún plan rastrero, ellos fueron sometidos por la fuerza, y si movían una pestaña en la dirección opuesta a la que Robot señalara, él volvería de darles una segunda paliza de muerte. Mark parpadeó, y pareció pensar y recordar que solo 4 armaduras habían apaleado a los 3 Viltrumitas y él tenía casi 30 disponibles. Si intentan escapar, destruirán la nave, dijo Oliver. Entonces recibirán algo más grave que una pequeña paliza, dijo Robot, porque como destruyeran su nave, él estaba dispuesto a cortarles los genitales para ver si les quedaban más ganas de importunarle. Conquest es un monstruo, insistió Mark. La locura del anciano Viltrumita dejó una fuerte impresión en él. Robot negó con la cabeza.
Él solo es un soldado de un régimen tiránico, un mero perro, sirviente de un sistema atroz, y eso significa, que en cuanto dejemos azul y morado a su líder, él estará bajo nuestras órdenes. Mark, las acciones de Conquest son inexcusables. Él cometió genocidios en muchos planetas, sus crímenes son atroces, pero no podemos olvidar que no estamos luchando contra individuos, estamos luchando contra un imperio, y esto no terminará bien, si nosotros adoptamos sus mismos métodos, porque eso solo significaría que somos lo mismo que ellos. Por eso, a menos de que no tenga opción, procuraré mantener con vida a todos los Viltrumitas a los que me enfrente, y cargaré toda la responsabilidad sobre su líder, solo eso podrá destruir de una vez por todas su imperio. Recuerda que no son solo a los Viltrumitas a los que nos enfrentamos, hay miles o cientos de planetas enteros dominados por ellos, a los cuales debemos hacerles saber, que el imperio ha caído, y que no tienen nada a que temer, y por eso, estos tres también deben mantenerse con vida, pues juntos son una muestra de la caída de su imperio, y más allá de eso, de la caída de sus ideales, principios y valores. No estoy aquí para ganar una guerra, Mark, estoy aquí para destruir el actual imperio de Viltrun hasta sus cenizas más absolutas, para que en un futuro, cualquiera que ose siquiera mencionar algo que a sus ojos parezca bueno de él, solo sea la burla de todos a su alrededor, explicó Robot. Mark, Oliver y Zoe, le miraron con incomodidad. Robot sonrió, estos tipos no sabían lo que Viltrun significaba para la Tierra, ni parecían tener una idea de cómo estaban relacionados con ellos. Para la mayoría de este universo, Viltrun no tenía ninguna relación con la Tierra, aunque las evidencias estaban ante sus ojos. Ya lo entenderán luego, dijo Robot, dejando su asiento, porque él tenía más trabajo que hacer. En la Tierra, muchas cosas requerían su atención, y como tardarían una semana en llegar a Talescría, Robot se concentraría en la Tierra. Y una semana después, Robot llegaba a Talescría, donde le esperaba una gran flota y decenas de miles de naves civiles, pues Robot informó de su botín de guerra y de sus 3 prisioneros, y el líder de la coalición estuvo de acuerdo con él, en que la imagen de los Viltrumitas se vería muy dañada, si ponían a desfilar a 3 de ellos como si fueran trofeos de guerra. Ejecutarnos. No toleraremos esta humillación. Reprendió el Viltrumita de pies oscura, pues Conquest, y el otro idiota, estaban conmocionados al ver lo que Robot pretendía hacer, pues Robot les había llevado al puente, y en este momento les mostraba a la gente que esperaba para verlos desfilar encadenados. Robot, que estaba detrás de los 3 prisioneros, sentado en su silla de capitán, y protegido por sus 2 armaduras guardianas, les levantó una ceja, luego una de sus armaduras abofeteó al Viltrumita que habló, que se llamaba Luca. Parece que están malinterpretando las cosas. Ustedes no tienen derecho a pedir nada. Ustedes fueron derrotados por mí, y ahora solo son perros de exhibición en mis manos. Y como son mis perros, no van a pensar, no van a hablar, y no van a exigir nada. Si les digo que se agachen y ladren, eso harán, pues si no lo hacen, los haré agachar y ladrar por la fuerza. Conquest alzó su única mano y la estiró al máximo para tratar de decapitarse a sí mismo, pero antes de que terminara de apretar la mano, un dolor insoportable vino a su cabeza, y chilló mientras todo su cuerpo se estremecía, y él era sostenido por 2 armaduras, para que no rompiera nada en el puente. Los otros 2 Viltrumitas vieron la escena con los ojos muy abiertos, comprendiendo que ahora ni siquiera sus vidas les pertenecían. No estoy hablando tonterías, no tienen ninguna posibilidad de oponerse a mis órdenes o mi voluntad, pues incluso su vida y muerte, está completamente en mis manos, dijo Robot con frialdad, y le dio la orden a las armaduras para que arrastraran a los 3 fuera de la nave. Ellos iban a ser exhibidos, quisieran o no. Tú me les has puesto y eso, dijo Mark con el cuerpo tenso y una expresión espantada. Robot solo asintió, confirmando que los 3 Viltrumitas llevaban un artefacto similar, al que Cecil una vez puso en la cabeza de Mark. Sí, ellos llevan un artefacto muy similar al que Cecil usó en tu contra, pero este fue creado por mí, y tiene algunas funciones extras, además de ser miles de veces más potente, si se activa con todo su poder, incluso con que quedara sin conciencia en unos segundos, explicó Robot, y Mark apretó los dientes, por lo que aunque no dijo nada, su desagrado por los métodos de Robot era evidente. Ya te lo dije, Mark, pienso convertir al imperio Viltrumita actual, en una mera burla.
Ellos tienen a todo este universo sumergido en el miedo, el temor y el horror, y yo pienso demostrarles a todos, que no son más que simios golpeando su pecho, no hay nada que temer en los Viltrumitas, explicó Robot, levantándose y siguiendo a los Viltrumitas que llevaban arrastrados, porque aunque vieron lo sucedido a Conquest, siguieron tratando de resistirse, a ser exhibidos como trofeos de guerra. Mark, vamos, padre dice que esto es lo mejor, si conseguimos que el resto del universo no tema a los Viltrumitas, esta guerra ni siquiera será necesaria, y serán los 50 Viltrumitas contra el resto del universo, explicó Oliver. Mark apretó más los dientes, pero al final les siguió. Y el desfile, por supuesto, no era solo de Viltrumitas, todos los prisioneros que Robot capturó en el crucero, que eran cientos de sirvientes, desfilaron delante, metidos en vehículos espaciales con cubiertas transparentes y aunque no se resistieron en lo absoluto, todos ellos iban cargados de cadenas. Detrás de las filas de vehículos de prisioneros, que desfilaban por una avenida formada de naves de la coalición, y decenas de miles de naves civiles, en órbita de Palescría, iba un vehículo que era una plataforma, donde en el centro, estaban los 3 Viltrumitas, con sus trajes Viltrumitas, y como todavía estaban muy heridos por la batalla, su estado se veía realmente miserable, atados con cadenas, y sostenidos cada uno de ellos, por 2 armaduras robot. Cada vez que intentaban resistirse, el artefacto en sus cabezas se activaba, hasta que dejaban de hacerlo, o hasta que perdían el conocimiento. Robot, escoltado por sus 2 armaduras, estaba unos metros por detrás, saludando junto a Mark, Oliver y Zoe, como generales que venían de una gran batalla, exhibiendo sus logros. A unos pocos kilómetros, en la órbita más baja del planeta, les esperaba Taedus, actual líder de la coalición de planetas, pero el desfile era todo lo lento posible y era probable que tardaran 1 hora en llegar a él. Con Taedus, estaban Allen, Nolan, y un mercenario en moto que era Space Racer y Robot sonrió y miró hacia atrás, pues los sensores del crucero y sus armaduras, detectaban un crucero Viltrumita acercándose. Robot detuvo el desfile, y de su propio crucero, el resto de sus armaduras salieron para acercarse a él. «Robot, ¿qué sucede?», preguntó Mark. «Un crucero Viltrumita se acerca», dijo Robot mirando a los cruceros de la coalición, tomando posiciones para disparar, apenas este crucero llegara. «Taedus, deténles, ellos están aquí porque yo les he invitado», dijo Robot, viendo cientos de otros cruceros aparecer en sus sensores, luego cientos más desde todos lados, eran miles de cruceros, todo el poderío del Imperio Viltrumita se dirigía a Palescría. «Él debería liderar este ataque», dijo Taedus algo preocupado, porque Robot realmente había enojado a los Viltrumitas, y al parecer se preparaban a usar todo su poder de una sola vez. Robot hizo que sus clones trajeran a los 3 Viltrumitas y les arrodillaran enfrente de él. «Apártense, supongo que el gran regente ha venido con todos sus hombres. Él querrá matarme en persona, pero con su carácter, sin duda enviará a sus Viltrumitas a masacrar a toda esta gente. Usaré a todas mis armaduras para evitarlo, pero solo son 30, y los Viltrumitas han traído todas sus fuerzas», explicó Robot. Mark asintió, alejándose de la plataforma junto a Oliver y Zoe.